Miradas informadas para entender lo que viene. Pauta de análisis en la 100.5. Bien, ahora lo saludamos y lo presentamos formalmente. Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, exdiputado que está con nosotros aquí en el estudio. Muchas gracias por venir, Johannes. Claudia y Gerardo, les saludamos. Encantado, un placer poder acompañarlos a esta hora y muchos saludos a su audiencia que probablemente se está desplazando en dirección a sus lugares de trabajo. Así es. Y otros parlamentarios que seguramente van camino desplazándose hacia sus casas a descansar después de 5 horas hasta las 5 de la mañana. Oye, sarna con gusto no pica, pero mortifica. ¿Cómo van los acercamientos con el gobierno por este proyecto de reconstrucción nacional? Habían tenido, entiendo, ya hace un par de días algunas conversaciones interesantes. Sí, especialmente sobre el artículo 8 que tiene que ver con lo que es la propiedad intelectual. El Ejecutivo comprometió modificaciones importantes, entre otras cosas que la indemnización que se pague efectivamente en razón... A ver, tiene que haber una relación entre la propiedad y la indemnización que se paga. ¿Me explico lo que voy? No puede ser que de la mano de lo que son recursos fiscales se indemnice a los autores, a los dueños de propiedad intelectual para beneficio de inversionistas extranjeros. No, esa cuestión me suena muy... No, eso es... Nosotros somos defensores de la propiedad intelectual. ¿Pero esa es una de sus líneas rojas o no? Somos la propiedad intelectual para los nacionales, o sea, la propiedad para nosotros es siempre una línea roja. Ya. O sea, nosotros no queremos verla debilitada y no queremos ver que el Estado venga a disponer de la propiedad de los ciudadanos, de ningún tipo de propiedad de los ciudadanos, sin indemnizar. Por eso en la Constitución nosotros tenemos la obligación de, si hay una expropiación, de pagar el pago por adelantado, valor de mercado, etcétera. Ahora, no se lo toleramos a Boric, no se lo vamos a tolerar a José Antonio Kast tampoco, que avancen sobre esos temas. Ya, y a propósito de eso, de tolerar, el proyecto finalmente de reconstrucción, que es un proyecto esencial, la nave madre probablemente del gobierno de José Antonio Kast, saltó su primera valla, hoy día se habla, ¿no es cierto?, de un triunfo del gobierno en la Comisión de Hacienda. Tuvo el voto del Partido Nacional Libertario, pero para usted, que además fue candidato presidencial, estuvo en esta competencia, en esta conversación, es un proyecto que apunta hacia lo que usted esperaba del gobierno de José Antonio Kast y le parece que tiene espacio para flexibilizarse o el gobierno tiene que mantener su ruta fija. Bueno, nosotros habríamos esperado algo bastante más grande, de hecho. ¿Más grande? Sí. De hecho, en la Comisión de Medio Ambiente vamos a meterle indicaciones para cambiar el eje con que está funcionando la permisología medioambiental, para que tú pidas permiso o hagas tu declaración de impacto ambiental de la mano de lo que son actividades, o sea, de lo que son proyectos, no actividades, ¿de acuerdo? Eso es esencialmente porque hay actividades donde no hay impacto ambiental, entonces no se entiende por qué tienen que estar... porque esos proyectos tienen que estar pasando también por el Ahora, trámite. la Corte Suprema justamente ponía el punto sobre el tema medioambiental y planteaba riesgos importantes y pedía que el proyecto del gobierno se revisara. Planteaba, ¿no es cierto?, no temas sé si y competencias de tribunales. Pero eso era por el tema de competencia. Sí, pero tienen que ver con temas medioambientales. En principio hacer presente lo siguiente. No puede ser que tú te demores en Chile casi 5 o 6 años en recibir un permiso ambiental. O sea, la cosa, ¿es técnicamente viable o no es técnicamente viable? Y si ya pasaste por todas las instancias, ¿ya? Y todas las instancias te dijeron que sí, no puede ser que lleguen los políticos y te digan que no. Pero cuando usted dice Esta cuestión ya lo que pasa es que o nosotros tenemos 1 millón de desempleados y no nos podemos dar el lujo, claro, políticamente y democráticamente se puede. La izquierda proponía el decrecimiento económico, lo lograron de hecho, ¿ya? Pero no, los que creemos que tienes que generar los recursos para pagar salud, educación, defensa, etcétera, etcétera. Ya, pero eso entendemos no significa, que tenemos que crecer económicamente. Eso no significa que no pase por ahí, es decir, tienen que someterse a un control de ese tipo medioambiental, ¿no? Desde nuestra perspectiva depende qué tipo de proyecto. Si yo voy a hacer un proyecto, un canal, no sé, estoy ridiculizando, estoy llevando el tema al extremo, ¿de acuerdo? Un canal de YouTube no necesita una declaración de impacto ambiental, ¿ya? Sí, mi punto, usted dice, yo esperaría un gobierno, ahora un tampoco, proyecto... Pero sí, me explico lo que voy. Pero en lo amplio usted dice, yo esperaría un proyecto más amplio, más grande de lo que plantea el gobierno. ¿Pero qué más grande si esta mega reforma tiene 40? La reducción, dése cuenta de lo siguiente, nosotros cuando estábamos creciendo al 4,5%, nosotros teníamos un impuesto corporativo del 15%. ¿Ya? Canadá tiene un impuesto corporativo del 13% en este momento. Nosotros, aquí se está proponiendo algo que es llegar al promedio de la OECD, no es más, el 23%.
Por otro lado, nosotros tenemos todo este tema permisológico que es absolutamente desastroso y que tiene que enfrentarse también yo creo que hay ciertas medidas que se están tomando para poder flexibilizar la reacción del Estado, y me parece perfecto. Creo que podríamos haber sido incluso más duro en la materia. Yo creo, por ejemplo, que el que la hace la paga. ¿Ya? No creo en el principio de andar pidiendo permiso por todos y ratificarle y justificarle al Estado que tú todo lo que vas a hacer está todo ¿A qué perfecto. se refiere? Significa que si usted efectivamente, existen normas técnicas, usted trabaje, yo le voy a fiscalizar que usted cumpla las normas técnicas. No que me venga a pedir permiso a mí primero, sino que las normas están, cumpla con las normas técnicas y yo lo fiscalizo. Esa es arranca con la empresa y después se revisa. Pero evidente, usted tiene, si su empresa no Por ejemplo, cumple, una salmonera. y si su empresa empieza a explotar, y ¿no? si su empresa no cumple, y si su empresa no, pues tiene que pedir de todas maneras la concesión y todo el deseo, ¿ya? Pero si su empresa no cumple, entonces las consecuencias civiles y penales que correspondan. Pero desde la sanción, actuar desde la sanción, no desde el permiso. Eso andar pidiéndole permiso al Pero Estado somos para malos, hacer cualquier somos cosa. malos para la sanción en Chile. Sí. Somos malos para aplicar. Bueno, digo. quizás también debamos apretar, y yo lo he planteado en más de una ocasión, al Poder Judicial y a la Fiscalía, para que ciertos personajes en nuestro país no anden blindados contra la ley. ¿Qué significa apretar? Porque en democracia la palabra apretar no sé si cabe. ¿Cómo no? Apretar al ¿Cómo poder, no? al poder Judicial. Yo resulta que no puedo sancionar a las cosas que funcionan mal en democracia. No, pero apretar al Poder Judicial Sí, lógico. es otro poder del Estado. Bueno, ahí. Y se puede Y, apretar. y el Poder Judicial entonces está más allá de la Y si el democracia, poder- el no, bien y el mal. No, le digo que Por solamente ejemplo, suena raro la palabra, digamos, Bueno, en está Código bien, Democrático. Pero le voy a recordar que nuestra Constitución, muy democrática y muchas veces ratificada, establece, por ejemplo, que el presidente de la República puede velar por el correcto comportamiento de los magistrados de justicia. Eso es apretar. ¿Cómo puede ser que usted tenga magistrados como el juez Urrutia todavía, o el magistrado ese Narica que entregó los nombres de los testigos protegidos a los abogados del Tren de Aragua? Usted no quiere apretar. Yo le voy a decir una cosa, hay que apretar. Y hay que apretar en todos lados. ¿Por qué? Porque efectivamente una república donde el Poder Judicial no da garantía de persecución del delito, también de políticos, ojo, ¿ya? O especialmente de políticos, y no de un solo sector, de todos los sectores, se transforma en un arma política. Y eso no lo necesitamos. No, yo apuntaba más a lo más conceptual que usted decía, que actuáramos en base a la aplicación de las sanciones que en Chile existen. O sea, Sí, existen, son muy duras, pueden ser. Sí, pero es que al final es como letra muerta. Usted sabe que no puede cruzar a mitad de calle, no puede botar colilla de cigarro y no puede andar en bicicleta sin casco. ¿Sabía? Nada, ¿quién va a fiscalizar? En Chile nadie no se fiscaliza. Es lo que se dice que es la gran diferencia con el primer mundo. Y que los otros países que la hace, la paga en todo. Y aquí en Chile, si es que uno no lo pillan. Bueno, y por eso no pasa nosotros nada. propusimos en su momento que cualquier tipo de delito pagase cuanto menos un par de días de cárcel. Se rieron mucho de nosotros y dijeron, no, es que quieren meter preso por un Super 8. Sí, cualquier tipo de delito tenía que pagar. Ahora, cuando yo veo lo que pasó con Sierra Bella, donde se pagaron platas públicas para conseguir entonces informes falsificados, y no pasa nada, porque a la Fiscalía no le interesa, cuando veo, o la ciudadanía ve que el 80-90% de las causas por delitos simplemente se archiva y no se persigue. Aquí todo el mundo se lava las manos en estas materias, y de alguna manera creemos que el problema de la criminalidad se va a resolver solo. Ya, Yo no justamente creo. lo llevo ahí. Una de las grandes promesas del gobierno ha sido el tema de la seguridad. El gobierno cumple ya 62 días en el poder. Y ha habido mucha crítica, y no solo desde la oposición, también desde el oficialismo. Nosotros entrevistamos a la diputada Gloria Navellana aquí mismo la semana pasada, muy crítica, y ayer vuelve a decir que es muy crítica, luego de escuchar, ¿no es cierto?, la exposición de la ministra Trinidad Steiner en el Congreso. ¿Usted, Johannes Kaiser, tiene una mirada crítica o le parece, cómo ve la instalación de la seguridad como gran bandera de José Antonio Kast? Yo creo que la campaña de José Antonio Kast, y en general todas las campañas, con excepción de la nuestra, adolecían de un problema de diagnóstico con el tema de la seguridad. ¿Ya? En primer lugar, hacer presente que nosotros tenemos dos ámbitos. Tú tienes los temas inmediatos, que es la sintomatología criminal, que son los delitos que tú estás viendo, y tienes las cosas más inmediatas que tienen que ver con la importación de criminales, pero tienen que ver también con lo que es la cultura narco y cosas por el estilo. Tú, para arreglar el tema de criminalidad, no basta con que tengas el Ministerio de Seguridad, ¿ya?
tú necesitas una coordinación entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, y esos tienen que estar articulados con una reforma tanto al Código Penal y de Justicia, es decir, el Ministerio de Justicia tiene que cooperar lo mismo que la Fiscalía. Ya, pero ve esa línea la ministra Steiner para que pongámosle carne respecto a lo que está pasando hoy día. Yo creo que lo que están en este momento haciendo, o a lo que se están acercando es a sacar esa conclusión. La conclusión de que efectivamente el problema no es solamente un problema de gestión puntual, por ejemplo, en carabineros o en investigaciones, sino que tú tienes que enfrentar esto de una manera muchísimo más holística. Llevan 60 días, la verdad es que la ministra, creo que los primeros 30 días la tuvieron respondiendo por temas más bien de índole político. ¿Cuánto tiempo se van a demorar para articular esto? Nosotros sabíamos que nos íbamos a demorar. Si nosotros llegamos al gobierno, nos íbamos a demorar más. ¿Y por qué? Porque usted tiene que articular entonces la coordinación, las modificaciones legales, etcétera, la coordinación de los 5 actores que le mencioné, más Hacienda a través de la Unidad de Análisis Financiero, Impuestos Internos, Aduana, es decir... Pero si usted gana con un gobierno de emergencia que dice que hay una emergencia, uno viene preparado para la emergencia, ¿no? No, está bien, pues se debieron haber elegido a Kaiser. No me quedó claro si es que le ha parecido insuficiente el trabajo o era esperable. A mí me parece que era esperable que se requiera de un cierto tiempo para poder avanzar sobre esto y efectivamente se pueda generar la sincronía o la sincronización del Estado que se necesita. Un tema importante ahí es también la ley de protección de datos, que tiene que estar clave, de alguna manera abierta, porque no puede ser que tú tengas, por ejemplo, para el tema de los secuestros, ¿ya? O la desaparición de menores en Chile, que es un tema que ha aumentado exponencialmente desde el año 90. En el año 90 habían 3 o 4 niños desaparecidos y de ahí cientos. La pregunta es, ¿por qué tú tienes en el Poder Judicial una cifra, en investigaciones otra cifra y en carabineros otra cifra? Bueno, con homicidios también pasa lo mismo. Entonces, si tú ni siquiera tienes una base consolidada de cuáles son los delitos que se están cometiendo... Ya. Bien, usted dice... perdón, Claudia, quería preguntarle con respecto a la frase que utilizó ayer el presidente Castro respecto a los migrantes. Fue una metáfora, dijo eso de sacarlos todos, se iban 300.000 en un día. ¿Es error la frase o error la explicación? Bueno, no fue una metáfora, en el mejor de los casos, una hipérbole. Ya, pero él lo explicó así. ¿Es adecuada la frase? ¿De que sea una metáfora? No creo. Yo creo que uno hace promesas en campaña, uno tiene que hacerse cargo de esas promesas, y ahora le toca al presidente de la República y a su administración hacer viable que esos 300.000 o 400.000 personas que se encuentran ilegalmente en el país abandonen el país. Eso es, ¿no? Ahora, si alguien creyó que eso iba a suceder el primer día, bueno, yo no sé qué tan inocente se puede ser. Pero es que no lo explicó así como lo está explicando usted. Pues si lo hubiese dicho, miren, ¿saben? 300.000 en un día, en realidad no se puede, pero los voy a sacar en 4 años, por ejemplo. Bueno, pero no dijo eso. Pues. Bueno, pero le faltó eso. Pues yo no soy. No está bien. Entonces, la forma de explicar, si le parece... Yo creo que las formas de explicar a veces complican a las personas. ¿Por qué? El hecho de hablar, ¿no es cierto?, de esta promesa como una metáfora, ¿qué es lo que usted lee, ¿no es cierto?, que es como retirar la promesa, es como desdecirse. No, para nada. Pero le quita credibilidad. Yo creo que la palabra metáfora es la que está equivocada en el contexto. Es la palabra metáfora de la cual se cuelgan, por lo demás... pero la dijo el presidente, no es que se cuelgue nadie. Pero está bien, pero si al final uno de repente dice una palabra que no necesariamente está describiendo lo que uno... Tengo que andar defendiendo al presidente, mira. Uno no siempre dice... ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cómo? Porque yo no soy de gobierno. Bueno, pero está más cerca del gobierno que un partido de oposición. Pero evidentemente estoy más cerca del gobierno, sobre todo de aquellos partidos de oposición que ahora gritan mentira, mentira y andaban prometiendo la condonación del CAE, la gratuidad en el transporte público. Ya, pero por eso en ese sentido... también me molesta profundamente ver a cuánto parlamentario un cara de uranio enriquecido, ¿no?, hablando de promesas incumplidas. Johannes Kaiser, el hecho de que el gobierno de José Antonio Kast esté privilegiando el acuerdo con Franco Parisi, que también fue contendor de ustedes en la elección, ¿cómo lo ve Johannes Kaiser? La verdad, voy a serle honesto, pues el gobierno tiene autonomía de acordar con quien quiera. Sí, claro. Lo que pasa es que el gobierno sí puede partir de la premisa que el Partido Nacional Libertario va a votar a favor de las cosas que considera buenas porque las considera buenas. Nosotros no vamos a votar en contra de nuestro propio programa político para sacar un dulce de la piñata. ¿Me explico lo que voy? En ese sentido, el Partido de la Gente ha tomado una posición distinta. Ahora, lo que va a suceder aquí, en mi opinión,
es que se van a abrir también los diálogos con la centroizquierda. La centroizquierda sí tiene cosas que puede demandar dentro de lo que es el paquete y entrar a negociar. Entonces, para el gobierno va a tener bastante más flexibilidad negociadora, creo yo, en el Senado. En el próximo tiempo, efectivamente. Y es en el Senado, no se olviden de una cosa, es en el Senado donde se va a terminar cortando el queque. Si ahí cuando creo que algunos senadores socialistas o PPD plantearon de que ojo con el Senado, tienen toda la razón. En el Senado se van a conversar las cosas al final o sea, se va a llegar a un acuerdo más. ¿Y allí con quién se tiene que hablar? ¿Se tiene que hablar con todos? Hoy hay algunos que son sinceramente más confiables, más fiables lo que se puede obtener de ellos. Mire, hay algunos con los cuales de usted no importa lo que hable, no hay... ¿Con quién no perdería el tiempo usted? Yo no perdería el tiempo con el Partido Comunista del Frente Amplio. En el caso de que la discusión se dé finalmente, como usted dice, se corte el queque en el Senado, en este plan nacional de reconstrucción, quiere decir que entonces toda esta reyerta que estamos viendo en la Cámara Baja serían como los teloneros finalmente de esta... No, es relevante, pero la verdad es que ha sido un poco... Es un poco desconcertante, ¿de acuerdo? Porque cuando nosotros, y lo reconozco con todas sus letras, yo en algún momento participé de acciones obstruccionistas dentro del Congreso, entre otras cosas porque las iniciativas del gobierno de Boric eran horribles de malas, pero nosotros siempre estábamos buscando de alguna manera algún punto, en algunas iniciativas estábamos buscando algún punto de negociación, es decir, queríamos algo. A cambio de no ser obstruccionistas, queríamos algo. ¿Y cómo sabe que acá no quieren algo? Porque aquí nunca han articulado un listado de demandas. Nunca han pedido literalmente sentarse con el ministro y presentar entonces un listado de demandas. Creo que hace recién 3 días atrás, apareció el Partido Socialista con un listado de demandas que por lo demás, algunas de ellas podrían haber sido el Partido Nacional Libertario, la eliminación de las contribuciones a la clase media. Pero recién hablábamos con la diputada Constanza Schoenhout y sí, dice que vienen pidiéndole conversar al ministro hace ya mucho rato y que también han tenido desde el frente poca disposición y poca flexibilidad. Lo que le quiero decir es que... Bueno, también le andan pidiendo al ministro que ande renunciando todo el rato. Pues sí, me da gracia. O sea, ministro, renuncie y converse conmigo. Renuncia y converse conmigo. ¿Qué le parece? Si el problema que tú tienes también a nivel personal es que por lo menos en el Partido Comunista Frente Amplio, ciertos parlamentarios de centro izquierda es que tienen que decidir qué rol quieren jugar. Si van a jugar el rol de interlocutores válidos, ¿ya? O si van a jugar el rol de volver a ser los cabros de porquería que fueron hasta el 18-10 y durante el 18-10. Si es eso. O sea, yo creo que han pasado un par de años, podrían haber hecho por lo menos un aprendizaje en la materia. Hablamos con Johannes Kaiser esta mañana aquí en Pauta de Análisis. Lo que envuelve también, ¿no es cierto?, la discusión más política y en eso lo he visto como más silencioso Johannes Kaiser, tiene que ver, ¿no es cierto?, con algunas críticas al diseño inicial con el que partió el gobierno de José Antonio Kast, estos líos entre el segundo piso, que no son chimuchinas, tienen que ver, ¿no es cierto?, con discusiones estructurales de la política. ¿Usted ha mirado con atención ese debate? ¿Cree que hubo un problema de diseño o de improvisación, como ha dicho Pablo Longueira? Mire, la verdad es que como yo no tengo realmente información... Pero lee los diarios, mira... Sí, pero ¿sabe qué? Esto de las intrigas palaciegas que se tramitan a través del Mercurio o a través de la Tercera, ¿cuánto de eso es cierto? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Todo depende del punto de vista. El que puso el punto fue Arturo Esquella, digamos. Bueno, y está bien, pero nuevamente yo no he conversado con él, y como no he conversado con él, no tengo una bajada que sea más allá de lo que son las declaraciones de prensa. Sí le voy a plantear lo siguiente, el gobierno estableció un diseño que desde nuestra perspectiva, o desde mi perspectiva, lo que hacía era concentrar la atención en un par de ministros, que son aquellos que tienen una experiencia política un poco más desarrollada y son comunicacionalmente más potentes, y con eso también concentrar los fuegos de la oposición y de la prensa sobre esos ministerios, mientras que otros ministerios pasaban completamente desapercibidos y tampoco comunicaban las cosas buenas que estaban haciendo. Entonces... de alguna manera hay un tema ahí, pero también lo planteé. Nosotros, los nacional libertarios, por lo que es el tema de instalación, le dimos al gobierno 3 meses. Y estamos todavía a 28 días para salir a sacarle un poco la mugre. O sea,
Está por ver. está decidido. Pero una vez que Que van a ocurran sacar la los bola. 90 días, ya no van a ser tan benevolentes entonces. No, pues si hay un tema de gestión en un ministerio, evidentemente vamos a tener un problema. Nosotros hemos planteado por lo demás también nuestro desacuerdo con ciertos nombramientos. El señor Marileo como delegado presidencial de la provincia de Arauco. ¿No le pareció adecuado? No, me parece inaceptable. Ya, ¿y quién más? Absolutamente inaceptable. Bueno, originalmente yo también fui crítico del nombramiento de Andrés Joanet. ¿No está capacitado para el cargo? No, yo fui crítico por otras razones. No sé si no está capacitado para el cargo, eso no fue lo que planteé. Planteé simplemente que había una complejidad desde el punto de vista de la pertenencia política. Ahora sí tiene la confianza del presidente, es cosa del presidente. Claro, el gobierno de José Antonio Caz, ¿no? Exactamente, es de él. Pero planteamos nuestras dudas en otras materias y bueno, y vamos a ver cómo se avanza en esas materias, también desde el punto de vista de lo que es el contenido de los proyectos de ley que se vayan presentando. Ya, ¿Qué- están qué esperando que pasen los primeros 3 meses para poder. Es que dense cuenta de lo siguiente, si para nosotros en el Partido Nacional Libertario somos un partido que está interesado en avanzar en una línea política, ¿de acuerdo? Que se hagan las cosas de una cierta manera. Si lo hace Pedro, Juan y Diego, la verdad es que me da lo mismo, ¿ya? Si lo hubiese hecho Boric, lo habríamos aplaudido. Por eso le votamos a favor, a diferencia del Frente Amplio del Partido Comunista, nosotros le votamos a favor la agenda de seguridad. A diferencia del Frente Amplio del Partido Comunista, le votamos a favor el proyecto de desregulación al gobierno de Boric. ¿Por qué? Porque consideramos que estaba avanzando, no era lo que nos habría tenido absolutamente felices, no íbamos a participar de una de las fiestas de Cerro Castillo con Gabriel Boric, pero nos parecía que avanzaba en la dirección correcta. Y lo mismo vamos a hacer con el gobierno de José Antonio. Y de la forma de ejecución de las políticas públicas que impulsa el gobierno, ¿cuál idea o concepto a usted le hace más sentido? ¿El ir negociando, transando y obteniendo consensos? ¿O, como se dice, para hacer que hay que romper huevo y hay que mantener ciertos fundamentos inamovibles, y sin importar No, lo que se diga? hay ciertos fundamentos. Si vas a empezar a hacer la política que quiere hacer la izquierda, entonces ¿para qué te eliges? O sea, vota por Jara, ¿ya? Pero si... Porque por algo votó la ciudadanía, por José Antonio Caz. ¿Y qué ejes ve usted que no deberían moverse? ¿Qué ejes? Yo diría que avanzar en lo que es la reducción del peso del Estado sobre la ciudadanía es un eje que debiese mantenerse y debiese trabajarse. Achicar el Estado. Achicar y mejorar la eficiencia del Estado, porque la izquierda confunde, y lo hace voluntariamente, porque tiene a muchos amigos instalados en el fisco, confunde lo que es la entrega, el servicio con el aparato que entrega el servicio. ¿Me explico? Entonces, a la gente lo que le interesa es que le den salud, como está pasando ahora con las listas oncológicas, que prácticamente desaparecieron, la lista de espera oncológica. 20.000 de 30.000 ya la... Me parece una gestión espectacular, debiese ser más saludada de todos los sectores, por lo demás. De parte de una ministra que no es necesariamente de nuestro sector político tampoco, así que yo estoy reconociendo una gestión en ese sentido. Cuando nosotros vemos ¿ya? Cómo se avanza en materia de gestión, vemos también que tú no necesariamente necesitas para mover un lápiz a 3 funcionarios. Y la diferencia entre tener 3 funcionarios y tener 1 es cuánta gestión, cuánto servicio puedo entregar también. Porque resulta que el peso me lo puedo gastar una sola vez y me lo gasto. O me lo gasto en la administración o me lo gasto Ahora, en el servicio al alumno o al paciente. En ese ajuste, Johannes Kaiser, del rol del Estado, también, ¿no es cierto?, usted puede terminar tironeando un mantel con derechos sociales, que es la gran preocupación que hay hoy día en la discusión. En primer lugar, nosotros no creemos los derechos sociales. Así que el tema de los derechos, no, hay prestaciones estatales. ¿Ya? Pero considerar, sí, pero eso lo ha instalado la izquierda. ¿Ya? Existe lo que se llama prestaciones estatales. Si existiera un derecho social, yo podría judicializarlo y efectivamente obligar al Estado a todo evento a entregármelo. Pero no solamente al Estado, podría entregar... Ya, pero dígale beneficios, digamos los beneficios sociales. Que podría obligar a un doctor a trabajar gratis. ¿Se tienen que reducir eso o eso usted los mantendría? Yo te diría que hay ciertos programas sociales que probablemente deben ir siendo discontinuados. La idea de un sistema de seguridad social es ayudar a aquel que no puede ayudarse a sí mismo. No es generar un sistema donde la gente decide
Ya. vivir del sistema. Lo último que quiero preguntar por el tiempo, voló Johannes Kaiser, por lo menos por mi parte. Carolina Toá, ex ministra del Interior, dice, por el gobierno de José Antonio Kast, no parecía refundacional y lo está haciendo. Boric lo parecía y no lo fue. ¿Es este un gobierno refundacional a su juicio? No se puede ser tan de teflón. ¿Ya? La señora Toá fue la vocera del apruebo. Fue la vocera de un proyecto constitucional que cambiaba completamente las bases de la República. Aquí se está proponiendo una reducción tributaria y una desregulación en materia... Suena muy refundacional, dice usted eso. Que no suena muy refundacional, o sea, no están proponiéndose 17 sistemas judiciales distintos, la plurinacionalidad, sacarse la bandera del traste y todo tipo de cuestiones. Entonces, hay que tener... Yo sé que es difícil, señora Toá, pero... Ejercicio, yo creo que es un problema de ejercicio. Si se ejercita en ser honesta intelectualmente, en algún momento lo va a lograr. Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario, ha venido al estudio de Pauta y le agradecemos esta conversación. Muchas gracias. Que esté muy bien.